bien, Mateo 9, entonces del versículo 9 al 17. Hoy hablaremos sobre las respuestas a las demandas del discipulado. Mateo se ha encargado de enseñarnos a partir del capítulo 5 cuáles son las demandas del discipulado. Hemos visto este sermón del monte, hemos visto cómo los milagros van sucediendo, pero hoy vamos a ver las respuestas de dos personas. Ahora, estos versículos del 9 al 17 tienen un paralelo entre Marcos 2 y Lucas capítulo 5. Todo esto está sucediendo en el mar de Galilea. Tengo un cuadro que nos va a ayudar a entender un poquito más un panorama general a manera de introducción. Del capítulo 1 al capítulo 4 es el anuncio y la llegada del rey. Del capítulo 5 al capítulo 15 de Mateo es la proclamación y la recepción del rey. Desde el capítulo 16 al capítulo 27 es la oposición y el rechazo al rey. Y al final terminaremos estudiando el capítulo 28, la resurrección y el triunfo del rey. ¿Cuál es el énfasis principal del capítulo 1 al capítulo 4? Pues son sus credenciales. Y del capítulo 5 al 15, el énfasis principal es su mensaje. Del capítulo 16 al 27 es su sufrimiento y muerte. Y del capítulo 28, su conquista. Y como el énfasis principal del capítulo 1 al 4 es sus credenciales, vamos a ver la genealogía de Jesús. Hoy hemos estudiado el nacimiento, el bautismo y la tentación. Pero del capítulo 5 al 15 hemos visto el sermón del monte, porque el énfasis es su mensaje, hemos visto sus milagros, y aquí vamos a ver el discurso, o sea, cómo, o quizás su discusión en el buen sentido de la palabra en el inglés, ¿no? La conversación con estos fariseos, y pues miraremos las parábolas. Del capítulo 16 al 27, ya que el énfasis es su sufrimiento y su muerte, miraremos el aumento de la oposición, la preparación de los discípulos, las predicciones finales y al final la crucifixión, ¿no? Y luego, el capítulo 28, ya que el énfasis es la conquista, miraremos la resurrección y la gran comisión. Ahora, Mateo habla del rey, y la identidad del rey del capítulo 1 al 4 es que es el rey prometido de Israel, y eso es lo que quiere hablar en estos 15 capítulos. Y luego, del 16 al 28, es el destino de este rey, y hemos visto, crucifícalo, y al final ha resucitado. El alcance del capítulo 1 al 15 es cuando él enseña a grandes multitudes, como este sermón del monte o en el lago, pero del 16 hasta el 28 se va a enfocar en los 12. Y luego el lugar, los lugares donde se mueve, del capítulo 1 al 4 hemos visto es Belén y Nazaret. Y luego del capítulo 5 al 15 todo sucede alrededor del mar de Galilea. Y del 16 al 28 todos esos acontecimientos sucederán en Judea. Ahora, ¿cuál es la reacción del pueblo del 1 al 15? Su popularidad va creciendo y creciendo y creciendo. Pero del 16 al 28 vamos a ver la hostilidad, sobre todo de los líderes, va creciendo. Y el tema general ya hemos visto de la carta, Jesús es el rey, el Mesías, largamente esperado por Israel. Entonces, ¿dónde estamos nosotros? Alguien dirá, lo estoy marcando con rojo. Estamos entre el 5 y el 15. Estamos viendo el mensaje y especialmente ahora el discurso. Eso es nuestro contexto en el cual nos estamos enfocando. Especialmente Jesús regresa de Gadara. Nos quedamos la semana pasada cuando expulsa a estos endemoniados, esos demonios, ¿no? De estos hombres poseídos, y ahora regresa a Capernaum. En Capernaum era como el cuartel de Jesús, ¿no? O el centro de operaciones. Cuando vayas por ahí vas a encontrar todavía restos de una sinagoga que dicen, ¿no? El mapa del tiempo de Jesús está de 3 colores, no sé si lo puedes diferenciar, un color medio, no sé, verde, turquesa, morado y amarillo. ¿Y qué significa? Que este lugar entre amarillo y morado es el mar de Galilea, y no sé si lo puedes ver, ahí está Capernaum. El lugar morado era gobernado por Herodes Antipas, o el tetrarca se le llamaba en ese momento, y Felipe, Herodes Felipe o Felipe el tetrarca. Y en el tiempo de Jesús habían varios Herodes, y en el tiempo del libro de los Hechos otros Herodes. ¿Se acuerdan que había un Herodes que le dijo, ¿no?, que habla con Jesús, y otro habla también con Pablo? Entonces,
Este territorio, y estas son las ruinas de Capernaum, que hemos leído ya, la recolección de esos impuestos pudo haberse dado entre las zonas de Siria y Judea, es decir, había mucho dinero y ahí estaba Mateo. Entonces el bosquejo de la parte B, porque hemos visto la A la semana pasada, el llamado a ser discípulo. Versículo 9, el llamado a ser discípulo para Mateo. Del 10 al 13, el llamado a ser discípulo produce controversia. La tercera parte de este capítulo son las interrogantes ahora de los discípulos de Juan. Y el versículo 14 son las interrogantes de los discípulos de Juan a Jesús. Y del 15 al 17, las interrogantes de los discípulos de Juan a Jesús generan revelación. Y vamos a ver qué revelación genera. Entonces el versículo 9 dice, mientras caminaba Jesús, vio un hombre llamado Mateo. Mateo estaba sentado en su cabina de cobrador de impuestos. Sígueme y sé mi discípulo, le dijo Jesús. Y entonces Mateo se levantó y lo siguió. Ya les dije que esta región era muy, diríamos, potencialmente buena. Mateo es reconocido en esta carta por él mismo que escribió como un cobrador de impuestos. Ahora, los cobradores de impuestos manejaban mucho dinero, pero no era su dinero totalmente, era el dinero de los impuestos que Israel o los judíos tenían que pagarle al emperador romano. Estos impuestos eran, diríamos, dados de forma abusiva por el imperio romano. Por lo tanto, Mateo, que es un judío, hoy era un cobrador de impuestos. Y para este contexto, un cobrador de impuestos tenía una mala fama. Era un judío, pero que se había coludido con el imperio romano, o mejor dicho, se había vendido al imperio romano, y como lo que más odiaban los judíos era el imperio romano, pues, ¿qué les parece que su mismo compatriota sea el encargado de cobrarles este abusivo impuesto? Pues obviamente lo rechazaban. Y tanto así le rechazaban que en el tiempo de Jesús todos los fariseos o los líderes de las sinagogas habían acordado en algo: disciplina para toda la vida a estos cobradores de impuestos. Los habían expulsado de la sinagoga. O sea, era imposible que un cobrador de impuestos ingrese a la sinagoga. ¿Por qué? Porque los consideraban corruptos. Y en verdad eran corruptos, ¿no? No podríamos decir que no. Como un político quizás hoy día, ¿no? Que se había coludido con el gobierno y al final cobraba, algunos cobradores de impuestos agarraban el dinero y se guardaban para ellos, ponían impuestos que ni siquiera el imperio había puesto y entonces ellos se agarraban ese dinero, por lo tanto eran ladrones y tenían una vida económica muy, muy alta, porque era uno de los mejores trabajos, ¿no? Imagínense hoy la clase política en todos los países. La gran mayoría de países de Latinoamérica, la clase política tiene un estatus social o económico o un poder adquisitivo muy alto. Y ahí estaba entonces Mateo. Este era Mateo. Ahora, Leví era su nombre. Y en Marcos capítulo 2, versículo 1 al 14 y Lucas 5, 27, lo mencionan que su nombre era Leví y en hebreo significa el compañero. Pareciera que ese era el nombre, pero Jesús lo va a cambiar a Mateo y Mateo significa un regalo de Jehová o de Yahweh. El versículo nos muestra que Mateo está ahí trabajando y es uno de los mejores trabajos económicamente y le dice: sígueme y sé mi discípulo. ¿Cómo es que le va a seguir tan rápido? Miren, recuerden que ahí estaba Mateo y Mateo, pues dice el texto, se levantó y lo siguió. ¿Y qué significaba para Mateo seguir a Jesús? Pues dejar su lugar de trabajo. Se dice que en el tiempo de Jesús, el tener este trabajo de recaudador de impuestos
como les mencioné hace un momento, no solamente te daba estatus y buena posición económica, sino que también era muy peleadito, diríamos, no sé, o sea, era buscadito, como decimos en los trabajos, era un buen trabajo. Y habían 10 o 15 personas detrás de Mateo impulsando al emperador y diciéndole, mira, ya pues yo quiero ser cobrador de impuestos de esta zona. Y no era cualquier zona, ¿no? Porque ustedes saben, hay trabajos y hay trabajos. Hay políticos en los pueblos más pequeñitos y hay políticos de la capital que ganan mucho dinero, ¿no? Y Mateo tenía un buen trabajo. Ahora, la diferencia de Pedro, de Juan, de Andrés, que eran pescadores, es que si ellos salían de ser pescadores, dejaban su profesión y pasaba algo con el Señor, pues ellos podían regresar a ser pescadores. Y evidentemente que cuando Jesús resucitó, o mejor dicho, fue crucificado, ellos regresaron a ser pescadores. Se fueron a la pesca, se fueron a trabajar. No fue hasta que Jesús cuando resucitó los llamó y les preparó el desayuno. Pero Mateo había una gran diferencia. Él ya no podía regresar a su trabajo, porque alguien más iba a estar en esa mesa ocupada. Alguien más iba a estar ocupando ese lugar y Mateo no podía ni regresar a su vida pasada en el sentido de su profesión. Mateo lo iba a perder todo, hasta su profesión. Seguramente había hecho muchas cosas para llegar a ese puesto. Pero el Señor le dice, sígueme. Mateo se levantó y lo siguió. Y acá las respuestas del discipulado nos enseñan, hermanos, que responder al llamado eficaz, ya hemos visto, tiene un costo y para muchos les costará su estilo de vida acomodada. Seguir al Señor, comprometerse en su obra, como les dije, ¿no? Para muchos puede ser que, ya me comprometo, me peleo con mi mamá, pero siempre he estado peleada, bueno, no hay problema. Pero, o con mis familiares no hay problema, igual siempre discuten. Pero para Mateo, no solamente era un asunto familiar, era un asunto de su estabilidad económica, su vida acomodada, su confort, ¿no? Es como mientras los otros, Pedro y Juan, comían su almuerzo en la playa lleno de arena, no sé si te gusta comer. Mateo comía en el mall, no sé, en sus restaurantes, cinco tenedores, no sé cómo lo llaman, ¿sí o no? Feliz. Pero seguir a Jesús le iba a costar todo esto. Esa es la respuesta al discípulo. Ahora, del 10 al 13, el llamado a ser discípulo ahora produce controversia. ¿Por qué? Dice el versículo 10, más tarde Mateo invitó a Jesús y a sus discípulos a una cena en su casa. Imagínense, ¿no? Que te invite Pedro y Juan, te voy a invitar a la cena, ¿dónde? En la playa. Bueno, vamos a comer en la arena, pero Mateo, que tenía plata, ¿dónde lo van a invitar? Y dice, junto con muchos cobradores de impuestos, mejor todavía, ¿no? Y otros, y Mateo mismo escribe a pecadores de mala fama. Jesús estaba entonces ahora sentado en una mesa, comiendo la mejor comida, diríamos, porque tenían la posibilidad económica, y sus discípulos estaban más que felices, ¿no? Porque imagínate, me están invitando a un lugar. Pero es curioso que Mateo, con estos cobradores de mala fama, Jesús lo llama a pesar de que en su sociedad religiosa no era aceptado, era rechazado. Y por la misma sociedad ya también era rechazado porque me estás cobrando. O sea, no sé si a ustedes les cae bien cuando les vienen a cobrar de la SUNAT, ¿no? No sé. Uno le dice, pero no te das cuenta, soy tu, no sé, ¿no? Puedo ser tu mamá, tu papá, ¿por qué me cobras? No sé, ¿no? O sea, eran mal vistos, repudiados, pero Jesús tiene un propósito para él. Jesús cambia ese pasado, diríamos, polémico y lo va a hacer su discípulo. Jesús hizo siempre esto, hermanos. Agarró 12 hombres comunes y corrientes y los convirtió en hombres que transformaron el mundo. Y eso nos hace ver también, hermanos, que no importa tu pasado. Para Jesús no importa el pecado que hayas hecho en el pasado o que hayas cometido, no importa la vida que hayas llevado, Jesús quiere transformar tu vida.
Pero tienes que arrepentirte, tienes que aceptar ahora el plan y el propósito de Dios para tu vida. Mateo lo hizo. Y sabes, hermano, Mateo siguió a Jesús y el propósito de su vida cambió. Hasta llegar a ser el escritor de un evangelio. Yo no me imagino a Mateo, ¿no? Voy a dejar todo y un día voy a ser escritor, porque hasta el día de hoy recordamos a Mateo. Y eso nos dice que tu historia no ha terminado de escribirse. Así que, hermano, vive en el perdón de Dios, vive en la gracia de Dios, vive en la misericordia de Dios y recuerda, tu historia no ha terminado de escribirse. Dios sigue escribiendo tu historia. Dios sigue haciendo las cosas nuevas, diferentes. Quizás tú un día vas a escribir un libro, o vas a hacer una obra, o vas a hacer algo que al final muchos recordarán, como fue en el caso de Mateo. Versículo 11. Entonces, cuando los fariseos vieron esto, preguntaron a los discípulos: ¿por qué su maestro come con semejante escoria? Miren que, ¿saben qué es escoria? No tengo que explicar, pero hay una jerga, unas palabras peyorativas bien fuertes en nuestro lenguaje para escoria, ¿no? ¿Por qué está comiendo con esa gente? No sé, no voy a decir, ¿no? ¿Qué está hablando? Porque realmente eran considerados así, hermanos, los cobradores de impuestos. Y en el griego existe esta palabra de cobradores de impuestos y pecadores, y Mateo mismo lo pone, la peor o semejante escoria. Estos líderes estaban ahí, y algunos dirán, pero ¿cómo es que ellos conocieron o supieron que estaba comiendo? ¿Sabes? Las casas no tenían ventanas ni puertas como ahora. Sí había ese hoyo, ese hueco, pero, o sea, no habían vidrios, ¿no? O sea, tú podías ver, tú mirar y sé que estás comiendo, vecino, a ver, no había ningún problema. Pero Jesús no solamente comía con Mateo, ya en otros evangelios le decían que era glotón, ¿se acuerdan? Siempre estaba en una mesa. ¿Por qué Jesús siempre en una mesa? Jesús estaba bebiendo, y era vino, hermanos, no que era juguito de uva, o sea, vino. Y bebiendo, eres un bebedor de vino, siempre se juntaba con esas personas. En cambio, estos líderes religiosos, sus únicos amigos no eran los publicanos, no eran los cobradores de impuestos, no eran los pecadores. ¿Saben cuáles eran sus amigos de estos fariseos? Otros fariseos. Y lo que nos enseña Jesús aquí es realmente transformador, porque Jesús lo consideraban amigo, pues como les digo, ¿no? de pecadores. ¿Y cuántos pecadores, diríamos, son tus amigos? O diríamos, ¿tienes amigos pecadores? Porque ¿sabes qué es lo triste, hermanos? Que cuanto más tiempo pasas en la iglesia, a veces ya no tienes amigos fuera de la iglesia. Y los únicos amigos que tienes son amigos igual que tú. Y esto no es lo que Dios dijo. O sea, Jesús dijo, tú eres la sal de esta tierra o de este mundo. No te dijo, tú eres la sal para que te pongas en el salero. O sea, ¿de qué propósito tiene que la sal esté en el salero? No, la sal tiene que salir del salero e influenciar al mundo. Y eso es lo que estaba haciendo Jesús. Jesús estaba influenciando a estos pecadores, transformando su vida, cambiando su vida, porque yo no te estoy diciendo que te juntes con pecadores y te emborraches con pecadores. El pastor ha dicho que se junten con pecadores y hay que cometer el mismo pecado. No, estoy diciendo que tú influencies a amigos que necesitan salvación. Pero como te dije, a veces lo triste es llegar como los fariseos, que ha pasado tanto tiempo y no tengo otros amigos más que los fariseos. O mejor dicho, me he vuelto tan religioso que solamente mi círculo es religioso. Miren, Jesús se juntaba con la escoria de su sociedad para influenciarlos. En cambio, el religioso solo tiene amigos religiosos. Esto es triste. Necesitamos seguir siendo esa sal que sale del salero e influencia a sus amigos que necesitan conocer la salvación. Versículo 12. Cuando Jesús los oyó, dice, les dijo, la gente sana no necesita de médico, los enfermos sí. O sea, Jesús estaba ahí hablando y les habla con esto. No necesitan obviamente los sanos, porque ellos se consideraban así. Y el 13 dice, luego añadió, ahora vayan y aprendan el significado de la siguiente escritura. Quiero que tengan compasión, no que ofrezcan
sacrificios, pues no he venido a llamar a los que se creen justos, sino a los que saben que son pecadores. O sea, Jesús se refiere a estos líderes que decían, no, yo estoy sano, yo estoy bien, yo conozco la Biblia, y Jesús les dice, lo primero que tienen que hacer es aprendan lo que dice la Escritura. Es como decir, tú ya leí la Biblia, sí, pero ¿sabes qué? Te falta aprender esto. ¿Qué? ¿Me estás diciendo? ¿Que he leído toda la Biblia de tapa a tapa? Sí, te falta aprender que no necesitas ahora pensar que eres mejor que el otro. Porque eso es lo que les estaba diciendo Jesús. Y Jesús usa esta frase de Oseas capítulo 6, versículo 6, donde dice, quiero que demuestren amor. No que ofrezcan sacrificios, más que ofrendas quemadas, quiero que me conozcan. A veces pasan los años y la vida cristiana se vuelve en una vida religiosa, donde piensan que todo se trata de cumplir. Ya cumplí con ir a la iglesia, ya cumplí con dar mi diezmo, mi ofrenda, ya cumplí con hacer lo que me tocaba hacer según el rol, ya cumplí. Y se olvidan de que la vida cristiana se trata de personas. No estoy diciendo que está mal hacer eso, pero no te puedes sentir bien diciendo estoy cumpliendo y el otro ni siquiera cumple, porque eso es lo que hacían los religiosos. ¿Recuerdan la historia del publicano y el fariseo? Él decía, yo ayuno 2 veces por semana, doy mi diezmo de todo, yo hago esto, yo hago lo otro. En cambio el otro, miserable pecador de acá, no soy como este. Te doy gracias, Señor, porque me has bendecido. Y ojo que el texto paralelo de Lucas 5:32, el Evangelio sinóptico, dice, no he venido a llamar a los que se creen justos, sino a los que saben que son pecadores. Y lo ha añadido, ¿no? Y necesitan arrepentirse. Como la misma historia del fariseo y el publicano. Este cobrador de impuestos, que igual quizás sea Mateo, no lo sé, decía, necesito perdón, Señor. El fariseo oraba y decía, gracias, Señor. Y a veces es triste que nuestras oraciones también empiezan triste y bueno, no sé, no. Gracias, Señor, por este nuevo día. Y lo que hacía este publicano, ¿recuerdan? Ni siquiera levantaba la cabeza, porque los fariseos levantaban la cabeza. Él agachaba su cabeza y decía, ten compasión de mí, Señor. Este hombre era aquel que en el Sermón del Monte, Mateo 5, dice, serán bendecidos aquellos que reconocen su pobreza espiritual. Yo no sé qué tan frecuente tú reconoces tu pobreza espiritual. Yo no sé qué tan frecuente te acercas al Señor y le dices, Señor, ten compasión de mí. Soy un pecador. O quizás tus oraciones, Señor, gracias, Señor, porque me has dado trabajo. Gracias porque fui a la iglesia. Gracias porque no soy como el otro que ni siquiera vino a la iglesia. Qué triste serían nuestras oraciones si son así. Hermano, el religioso piensa que es rico espiritualmente y está sano del pecado, mas el pecador arrepentido reconoce su pobreza espiritual. ¿En cuál grupo estás tú? ¿En el que reconoce su pobreza espiritual o en aquel que piensa que dice, yo no peco, yo estoy bien? He conocido personas que dicen, yo no miento, pastor, no miento. Así, es tu primera mentira, le digo. Siempre no miento. Bien. Entonces, ahora la segunda parte de este estudio, las interrogantes de los discípulos de Juan. Ya que hemos visto el llamado, los interrogantes del discípulo de Juan a Jesús. Un día, dice el versículo 14, los discípulos de Juan el Bautista se acercaron a Jesús y le preguntaron. Ojo que Juan el Bautista es el que bautizó a Jesús y él tenía muchos discípulos. Hasta el tiempo de los Hechos de los Apóstoles encontraron discípulos al otro lado del mundo. ¿Y qué le preguntaron? ¿Por qué tus discípulos no ayunan? Como lo hacemos nosotros y los fariseos. Hermanos, mientras Jesús estaba ahí, estos discípulos se le acercaron y no sé, ¿no? Yo soy muy imaginativo, yo no sé cómo eres cuando estudio las historias. Quizás porque lo vieron comiendo, otra vez Pedro con su hueso en la mano, ¿no? O si no, que lo miraban a los discípulos que habían aumentado de cintura ya. Oye, ustedes no ayunan. Como a veces no decimos al hermano,
tú le estás dando lugar a la carne, te estás anchando, ¿no? Porque seguramente no ayunas. O al que está muy flaquito, ¿qué le dicen? Hermano, muy espiritual, no tienes nada de carne, no sé. No sé si era por el aspecto físico, no sé si era por la conducta, pero tanto los discípulos de Juan como los fariseos tenían la particularidad de ayunar 2 veces por semana, porque esto era la costumbre judía. Ahora, ¿qué dice la Biblia respecto al ayuno? Miren, no hay 4 formas de ayunar que menciona la Biblia. Primero, el ayuno total. En Esther, capítulo 4, versículo 16, cuando el pueblo de Israel iba a ser eliminado, ellos hacen un ayuno. ¿Qué significa total? Nada de agua, nada de líquidos. Por días. ¡Wow! Eso era un ayuno total. Ahora, en Lucas 4, 1 al 2, había un ayuno solo con agua que lo hizo nuestro Señor por 40 días. Solo agua. Tercero, hay un ayuno parcial que menciona la Biblia en Daniel, capítulo 10, versículo 2, 3, que es el que está de moda, hermanos. ¿Ah? ¿Y qué significa? Nada de chicharrón, nada de anticuchos, nada de carne, nada de pollo a la brasa, nada de pizza, nada de grasas. ¿Y qué? Solo vegetales, hermanos, y agua. Y los carbohidratos, redúcele. Y lo hacen muchas iglesias, ¿saben qué? Para bajar de peso. Porque ya Daniel ayunó 21 días. Entonces, por 3 semanas hace esto. Y si bajan, hermanos, a 5 kilos, creo. Así que haz tu ayuno de Daniel. Y hay otros ayunos diversos, como el ayuno de Daniel. Y 1 Corintios 7, 5, Pablo habla de que hay un ayuno en el cual de consagración hasta ayuna o sepárate de tu esposa, dice, ¿no? Por un tiempo. Ese es un tipo de... O sea, son 4 formas de ayuno que la Biblia menciona. Ahora, ¿cuál es el ayuno correcto? La verdad es que no lo dice cuál es el ayuno correcto la Biblia. Y en el Antiguo Testamento, la única vez que se ayunaba y que era ordenado por Dios era el día del Yom Kippur, el día de la expiación, el día de ayuno, según Levíticos 16. Y hoy, para los que les gusta conocer la historia de Israel, hoy empieza el nuevo año judío. O sea, de acá a 8 días va a suceder el Yom Kippur. Se celebra el año 5783 en el calendario judío. Así que si al judío le preguntas, ¿qué año es? Hoy ya viene el 5783. ¿Y para nosotros qué es? 2022. Y hoy empieza. Y ese día van a ayunar el 5 de septiembre. El día del Rosh Hashanah empieza ahora, es el mes del Yom Kippur. Y ojo, les vuelvo a decir, es la única vez que dice que el pueblo debe de ayunar, abstenerse de alimentos. Pero después recuerden que el templo fue destruido el año 586 por los babilónicos, y desde ahí surgen los fariseos, porque no existían fariseos, hermanos, no habían fariseos. Y los fariseos, y en esta historia que les mencionaba hace un momento del publicano, en Lucas 18, 11 al 12, tuvieron la tradición oral, la norma, o impusieron que se ayunen los días lunes y jueves. Después de cuando no hubo templo, dijeron, tenemos que ayunar para que el Señor nos devuelva el templo, lunes y jueves. ¿Y por qué lunes y jueves? Porque ellos dijeron que el lunes fue el día que Moisés subió al monte para recibir los 10 mandamientos, y después de 40 días, también que estaba en ayuno, regresó y fue un día jueves. Por eso que decía, yo ayuno 2 veces por semana, y obligaban a todo judío que ayune lunes y jueves. Y ahí estaba Jesús, no ayunaba ni lunes ni jueves, ningún día. Y por esto es que lo condenaban. Ahora, los fariseos eran, después del tiempo de Jesús y ya en el tiempo del templo, recuerden que de Levítico ya se hizo el reino, el tiempo de los jueces, el Reino Unido, el reino dividido. Ellos agarraron, ojo, estamos hablando entre la doctrina de los judíos y los fariseos, dijeron que la mejor forma de ayunar, por las costumbres de algunos, era hacer duelo. Por eso es que agarraban
y la ceniza, ese polvo negro, agarraban y se echaban a la cara, así como camuflados, ¿no? Y agarraban esa ceniza y se echaban al cabello. Y ojo que tenían barba más larga que yo, ¿no? O sea, como dirían, te parecen locos. Y agarraban y se rompían acá la vestidura, porque era una señal de duelo ya desde Esther. Y lo agarraron como una costumbre. Cosa que el día lunes tú podías ver a muchos fariseos, sucios, caminando, cabeza agachada. Y la gente le preguntaba, oye, ¿qué ha pasado? ¿Alguien ha fallecido? ¿Y qué decían ellos? Estoy ayunando. Así, hermano, se ponía. Yo estoy ayunando. Entonces, wow. Lo habían hecho algo tan, diríamos, no sé, actuado. Lo habían hecho del ayuno un tipo de penitencia que pensaban que Dios tenía que responder por lo que estaban haciendo. Por eso es que Isaías, capítulo 58, versículo 3 al 8, dice lo siguiente. Hemos ayunado delante de ti, dicen ellos. ¿Por qué no te impresionamos? Porque cuanto más negro tú estabas, cuanta más ceniza, cuanto más lloraba, tenías que impresionar a Dios. Hemos sido muy severos con nosotros mismos y ni siquiera te das cuenta. Les diré por qué, dice, les contestó. Dice, es porque ayunan para complacerse a sí mismos. Aún mientras ayunan, oprimen a sus trabajadores. ¿Y de qué les sirve ayunar si siguen con sus peleas y riñas, hermanos? Con esta clase de ayuno nunca lograrán nada conmigo. Versículo 5. Ustedes se humillan al hacer penitencia por pura fórmula, inclinan la cabeza como cañas en el viento, se visten de tela áspera y se cubren de cenizas. ¿A eso le llaman ayunar? ¿Realmente creen que eso agrada al Señor? No, esta es la clase de ayuno que quiero, dice el Señor. Pongan en libertad a los que están encarcelados injustamente, alivien la carga de los que trabajan para ustedes, dejen en libertad a los oprimidos y suelten las cadenas que atan a la gente. Versículo 7. Compartan su comida con los hambrientos y den refugio a los que no tienen hogar. Denle ropa a los que les necesitan y no se escondan de parientes que precisen su ayuda. Y entonces su salvación llegará como el amanecer y sus heridas sanarán con rapidez. Su justicia los guiará hacia adelante y atrás los protegerá la gloria del Señor. Y lo ponemos en nuestras palabras. Ayunar está bien, no sé. Pero si tú ayunas y tu vida no ha sido transformada, no ha cambiado, y si sigues viviendo en injusticia, y si sigues explotando a tu prójimo, y si sigues, miren, no ayudando cuando alguien te lo pide o cuando alguien pasa necesidad, aún tu familiar, ¿sabes? Para Dios has hecho dieta. No has hecho un acto en el cual Dios se impresione. Ahora, en este momento, hermanos, recuerda, el ayuno despoja el cuerpo de comida, mientras que el arrepentimiento despoja nuestra vida del pecado. Y hay algo que quiero mencionar con lo que está diciendo Jesús. Jesús no condenó esa práctica. Ya está bien que ayunes, está bien. Pero tampoco lo estableció como una norma. Yo sé que hay muchas iglesias que establecen el ayuno así. Pero yo les digo, muestren un pasaje donde Jesús establece el ayuno. Sí, Jesús ayunó porque era judío. Y muchos ayunaron porque eran judíos. La iglesia en el libro de los Hechos ayunaron porque eran judíos. Pero las epístolas desarrollan esto. Bueno, dirán 1 Corintios capítulo 7, sí, pero un tiempo. Pero no hay un desarrollo del ayuno. Está bien ayunar, no estoy diciendo que está mal ayunar, hermanos. Pero no es un asunto para ganarse el cielo. Y no es un asunto para medir tu espiritualidad. Porque por algunos dicen, pastor, ¿por qué otras iglesias ayunan todas las semanas, una vez al mes y tienen que venir y hacer ayuno? Yo les digo, hagan su ayuno personal, porque esto es algo entre tú y Dios, hermanos. Porque a veces simplemente piden para hacer competencia, ¿no? Para sentirse mejores que otros. Y esto es caer en esa falsa religiosidad o
como dice Isaías, ¿no? Para ustedes mismos ayunan. No estoy diciendo que está mal ayunar, hermanos, pero el ayuno significa que yo hago de ese día, de ese momento, un tiempo tan especial que me despojo, ¿sabes qué? Me voy a quitar, salir de un ratito de mis actividades para concentrarme, a alabarte, a aprender de tu palabra, a escuchar, a aprender de ti o relacionarme con mis hermanos, a orar, a interceder. Pero entendiendo que esto no significa que yo manipulo a Dios. O sea, Señor, he ayunado, ahora haz lo que te digo. Tampoco, porque Dios es soberano. Ayuno por mí mismo, para mí mismo, pero no ayuno para manipular a Dios o a las personas. Versículo 15 al 17. Miren, las interrogantes de los discípulos de Juan a Jesús ahora generan revelación. ¿Qué revelación? Jesús respondió, miren sus preguntas, ¿no? ¿Acaso los invitados de una boda están de luto mientras festejan con el novio? A eso se refería. Ustedes ayunan y están de luto, pero si están, miren, ellos decían, si hay boda, pues no ayunes. O sea, por supuesto que no, pero un día el novio será llevado y entonces sí ayunarán. Y acá viene esta revelación, porque mientras Jesús agarra y dice, pero ustedes no ayunan. ¿Pero por qué ayunan si el novio está acá? Hay fiesta, hay boda. ¿Y a qué se estaba refiriendo? Miren, en las bodas judíos había realmente fiesta, hermanos. Estaban dando sus brincos, comida. Y durante toda la semana de la celebración de la boda, el gozo era más importante que observar los rituales religiosos. ¿Sabes quiénes decían esto? Los rabinos. Y Jesús le está diciendo, ¿por qué tendrían que ayunar ellos si hay boda? Si acá está el novio. ¿Y a qué se estaba refiriendo, hermanos? Que en las bodas hay comida, hay bebida, y Jesús comía y bebía y se regocijaba, porque Isaías, otra vez vamos, ellos esperaban al novio, al esposo. ¿Y quién era? Isaías 62:5, tus hijos se dedicarán a ti, oh Jerusalén, como un joven se dedica a su esposa, y entonces Dios se regocijará por ti, como el esposo se regocija por su esposa. Miren, en el contexto, Israel era la esposa, Dios, Jehová, el esposo, y él está diciendo, aquí está el novio, yo he llegado. Se está revelando como el Mesías. Ya en esta historia, recuerdan de Mateo 25, 1 al 14, la parábola de las 10 damas de honor a las 10 vírgenes que esperaban al novio, ¿se acuerdan? Y cuando el novio venía, los sacaba de su casa y celebraban y pasaban 8 días de celebración, hermanos. 8 días celebraban. Hoy día, por la pandemia, algunos no han tenido celebración, ¿no? Las bodas. Acá se celebra un día, otros 3 días. Y Apocalipsis 21:2 dice, y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo desde la presencia de Dios como una novia hermosamente vestida para su esposo. Siempre eso se ha presentado como el esposo o el novio. La iglesia es la novia. Por eso es que el matrimonio ejemplifica la relación entre Cristo y la iglesia, donde el esposo es cabeza de la esposa y el esposo debe amar como Cristo amó a la iglesia, y la esposa que se somete a Cristo, la esposa tiene que someterse a su esposo. Entonces, o sea, hay esa relación y ahí se revela Jesús, dice, yo soy el que estaban esperando, el esposo, el novio, y ahora estamos en fiesta de boda y ellos no tienen por qué ayunar. Por eso es que Jesús, como digo, no aprueba el ayuno, tampoco lo desaprueba, pero no está diciendo, pero un día lo van a hacer. Versículo 16, además, ¿a quién se le ocurriría, primera, ¿no? Segunda revelación, remendar una prenda vieja con tela nueva? Pues el remiendo nuevo encogería y se desprendería de la tela vieja, la cual dejaría una rotura aún mayor que la anterior. Lo que está diciendo ahora Jesús es que lo que yo vengo a dar y a traer como el esposo, el novio, es algo nuevo. ¿Quién tendría esta prenda? Algunos han hecho eso, ¿no? No sé si tú has hecho, pero tener un jean viejo y pues, remendar con algo nuevo, pensando que nadie se va a dar cuenta. Algunos han hecho eso, ¿no? Pero lo que está diciendo Jesús, lo viejo son sus tradiciones.
Yo no he ordenado que ayunen lunes y jueves, son sus tradiciones. Yo no he ordenado que hagan este ritual de lavarse las manos, etc. Un montón de cosas, tradiciones religiosas. Y Jesús dice, yo no he venido acá como a decir, voy a reencauchar el Antiguo Testamento. No, yo he venido a traer un nuevo pacto, algo nuevo, algo diferente, que no sea basado en tradiciones religiosas, sino que sea, hermanos, un mover del Espíritu Santo. Y siempre vamos a tener esto en Calvary, ¿no? Las tradiciones versus el movimiento del Espíritu Santo. Calvary empezó como un movimiento del Espíritu Santo y queremos seguir siendo ese movimiento del Espíritu Santo, ¿no? Y tristemente a veces muchos movimientos del Espíritu Santo en la historia se han convertido en monumentos. Si tú estás estudiando historia de la iglesia en el curso que estamos haciendo, ¿no? Vas a darte cuenta que surgieron movimientos. Estoy hablando de muchas iglesias tradicionales, no voy a mencionar, que hoy día son bonitos edificios, pero son bonitos monumentos porque no hay personas en esas iglesias. ¿Y por qué sucedió eso? Porque se volvieron tradicionalistas, religiosos. No queremos que suceda esto, hermanos. Y Jesús dijo, yo he venido a traer algo, así que no me vengas a agarrar algo viejo con lo nuevo. 17. Y nadie pone vino nuevo en cueros viejos, pues los cueros viejos se reventarían por la presión y el vino se derramaría, y los cueros quedarían arruinados. El vino nuevo se guarda en cueros nuevos para preservar a ambos. En las otras versiones dice odres, ¿no? Miren, los judíos hasta el día de hoy sus viñedos son espectaculares, ¿eh? Las uvas son riquísimas y antiguamente los judíos pisaban las uvas, ¿no? Y acá también, y te encontrabas una uña en el vaso de vino, no. Y ponían en el lagar, esto era, disculpe, un cuadrado, lo pisaban y ahí iba el jugo. Hoy día no, pues hay tanta tecnología de que no, ¿no? Y luego ponían en estos cueros, si ves acá, los agarraban a los animalitos, las patitas, el cuellito, y ahí para que se fermente, ¿no? Y este era un vino nuevo en un cuero nuevo. Pero imagínate un vino nuevo poner en este cuero viejo. ¿Qué iba a pasar? Lo iba a reventar. Lo que está diciendo Jesús es eso, hermanos. El Evangelio, el Espíritu Santo siempre tiene que traer algo refrescante, algo nuevo. Y si tú estás cayendo en este tipo de tradiciones que debemos hacer esto, no sé, lo otro, hermanos, por favor, sal de ahí. Sal de ahí. O sea, el Espíritu Santo da vida. La religión esclaviza y mata la alegría de una relación con Dios. Jesús vino a traer vino nuevo, en cueros nuevos, en su iglesia, con gente nueva. Es triste cuando muchos quieren agarrar sus tradiciones y la religión y traerlo al cristianismo. Es muy triste. Dejemos que el Espíritu Santo nos guíe. Dejemos ser refrescados por el Espíritu Santo, hermanos. Y cada día disfrutemos de la relación especial que tenemos con Dios. Si te estás sintiendo aburrido, oh, la iglesia otra vez, oh, yo creo que estás cayendo en esas tradiciones. Si haces las cosas por obligación, estás cayendo en esa vida llena de tradiciones. ¿Y sabes por qué estás haciendo esto? Porque no tienes una relación con el Espíritu Santo. Porque no dejas que ese vino nuevo fluya a tu vida. Que ya no tienes y pasas tiempo con tu Señor. Vamos a terminar con 4 conclusiones. Primero, muchas veces el costo de seguir a Jesús será renunciar a tu estilo de vida cómoda y bien remunerada. Y número 2, lo que hemos visto es, no importa tu pasado, con el perdón de Jesús y la nueva vida, tu historia no ha terminado de escribirse. Y número 3, hermanos, el discípulo de Jesús influencia de forma positiva a sus amigos que están en pecado. En cambio, el religioso ya no tiene amigos a quien predicar, que se ha peleado con todo el mundo y ya no habla con nadie. Y número 4, Jesús vino a iniciar un movimiento de poder con ayuda del Espíritu Santo, mas la religión lo vuelve en un monumento. Que no te pase esto aquí. Luego terminamos orando. Primero, para ser de influencia a nuestros amigos. Y segundo,
para dejar que el Espíritu Santo nos llene. Amado Padre Celestial, muchas gracias una vez más por tu palabra. Y gracias porque a pesar de lo que vivimos o lo que hemos vivido en nuestra vida pasada, tú nos has llamado y nos has escogido. Así como llamaste a Mateo de una vida polémica, de una vida, Señor, sumergida en el pecado, y transformaste su vida, lo hiciste en el escritor de este Evangelio de Mateo. Tú, Señor, hoy igual todas nuestros pecados, borras nuestros pecados y ayúdanos a vernos así, Señor, como nuevas criaturas. Tú estás escribiendo ahora nuestra historia, tú das propósito a nuestras vidas. Todavía nuestra historia no se ha terminado. Ayúdanos a vivir en ese propósito divino, en tu misión, Señor. Y también quiero pedirte, Señor, en este momento para seguir siendo de influencia a aquellos amigos que todavía no te conocen. Y para seguir siendo amigos de aquellos que están en el mundo y no alejarnos del mundo, sino seguir siendo la sal en este mundo. Y también, Señor, refrescarnos con ese vino nuevo, que significa tu presencia, Señor. A veces se descuida este tiempo de devocional, de oración, esta experiencia, Señor, que es la llenura del Espíritu Santo, y muchos hoy están cayendo en esta forma ritualista, tradicionalista, religiosa, y solo hacen las cosas por obligación. Señor, renueva hoy nuestro compromiso. Transforma nuestra vida, que tengamos ese gozo y esa alegría, Señor, de seguir manifestando una vez más el gozo de nuestra salvación. No queremos, Señor, caer en ese cuero viejo, ese vino viejo, sino, Señor, en ese vino nuevo que eres tú. Gracias, Jesús, una vez más por tu presencia en nuestras vidas, y gracias por perdonar nuestros pecados. En tu nombre, Señor, oramos así. Amén.